En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas esas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio nos habla de Jesús llegó a su tierra, ¿verdad? El lugar donde crece, no Belén, nace en Belén, accidentalmente, ¿verdad? Pero crece en Nazaret y ahí llega a su tierra y entonces está enseñando en la sinagoga como es costumbre. Los evangelios siempre nos están enseñando muchas cosas. Lo que pasa es que hay veces nos distraemos de muchas cosas y no queremos desmenuzar, deshilar toda la palabra de Dios, pero nos habla de cómo Jesús es un hombre de Dios, es un hombre religioso, ¿verdad? No tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Jesús va a la sinagoga, ¿verdad? Y eso es mi maestro. Y yo tengo que aprender de mi maestro, ¿verdad? Pues yo soy alumno. Entonces Jesús va a la sinagoga y entonces dice que en su enseñanza no nos dice de qué estaba hablando. Simplemente está el evangelista Mateo habla de la reacción de las personas y la reacción dice que hay un gran asombro. Un gran asombro, ¿por qué? Porque pues saben el origen de este muchacho, hijo de carpintero, María una mujer sencilla, y sus hermanos y hermanas que no son otra cosa que sus parientes, sus familiares de Jesús. Eso era lo que se refería, no se refería a hermanos sanguíneos, sino acuérdense que las personas que eran del mismo lugar o venían de la misma tribu, se les llamaba así, hermanos, hermanas, ¿verdad? Dice, y aquí mismo el asombro es dice, ¿de dónde le viene la sabiduría a este hombre? Y los poderes milagrosos. Regularmente cuando una persona estudiaba la Torah, se ejercitaba en las cosas religiosas, pues tenía que ir a una escuela como todas las personas, sigue siendo igual. Hay veces hay personas que piensan con leer la Biblia ya es suficiente, o con escuchar al pastor ya es suficiente para ir a dar clases de teología, ¿verdad? Y hay gente que nos dice que estamos mal en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Por qué? Porque escuchó a otra persona, porque le dicen algo y ya ratito la persona es todo un doctor en teología, en cristología, en cualquier ciencia de las religiosas de la Iglesia Católica, es un maestro ya. Y pues en los tiempos de Jesús había que saber de a qué escuela había ido, quién era su maestro, ¿verdad? Y por eso es que ellos se sienten tan asombrados de ver esta inteligencia y estos poderes milagrosos que tiene. Dice, nosotros conocemos a toda su familia, dice, y y todos ellos viven aquí con nosotros. No sabemos, nosotros no sabemos que él venga de algo que esté de acuerdo a su inteligencia. Pues Jesús tuvo que enfrentar ese choque, ¿verdad? De su propia comunidad, de su propia al lugar de donde vivía, donde creció. Y y dice que se negaban a creer, ¿verdad? Una negación a creer en la voluntad de Dios. Y Jesús dice claramente, un profeta es despreciado en su casa y en su tierra, pero no afuera. Y eso pasa mucho, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Hay veces el propio rechazo lo tienes dentro de tu propia familia, de tu propio esposo, de tu propia esposa, de tus propios hijos. ¿Ya? Le estás enseñando valores morales y yo tengo derecho a abortar. Le estás enseñando valores morales y de cuidar su cuerpo y yo fumo marihuana porque pues, es legal. Eso es mi gusto, ¿verdad? Yo firmo aquí porque quiero que cuando yo esté viejito o si me da una situación, un accidente, algo, me pueden poner una inyección, ¿verdad? Yo firmo aquí porque yo quiero esto cuando me muera, agarren mis cenizas y aviéntenlas al mar, ¿verdad? Como si los peces fueran los que tienen que pagar las consecuencias de tu cuerpo ahí en el mar, ¿verdad? Es una broma. Entonces, eh, no- nosotros escuchamos el rechazo de nuestros hijos, que esto ya es cursi, que esto es anticuado y una constante rechazo. Pero meditemos nosotros no nada más en este rechazo, sino quiénes fueron las primeras personas que a ti te enseñaron o te hablaron de Dios. Es obvio que de seguro fue mamá, fue papá, fue abuelo, fue abuela, fueron tíos, primos, un hermano, el amigo, el sacerdote de la casa. ¿De quién tú conservas esas memorias de que determinaron tu conocimiento de Dios? ¿Cómo es tu relación con Jesús y su propuesta del reino de Dios? Ahora, ¿cómo es? ¿Y qué dificultades tú experimentas para ser parte de esta propuesta de Jesús? ¿Qué dificultades encuentras contigo mismo y con los demás? No es fácil reconocer el poder y la sabiduría de Dios. Es muy fácil rechazar a una persona. A Jesús se le rechazó como se le rechaza a mucha gente buena que hace buenas cosas. A tu padre de familia te rechazan tus hijos y lo que les quieres decir a ellos y dar y enseñar es bueno. A ti, mujer del hogar, te rechaza a lo mejor tu propio esposo, tus hijos. En el trabajo eres rechazada o rechazado. Hay veces hasta en la propia comunidad. Pero para ti, ¿tú reconoces todo el poder de Jesús en tu vida? ¿Reconoces, perdón, toda su sabiduría? ¿Estás abierto a ese encuentro milagroso, lleno de poder con Jesús? Porque un encuentro con Jesús está lleno de poder y lleno de sabiduría. Que Él descubra en ti toda la esperanza que tiene Dios. Entonces, en otras palabras, no debemos de cansarnos de ir y llevar la buena nueva a los demás. El rechazo, lo hemos hablado en las últimas semanas. Jesús mismo habla a sus apóstoles del rechazo que van a experimentar por causa de Él. ¿A ti cuántas personas te rechazan? ¿Por causa de tu mal genio? ¿Por causa de tu intransigencia? ¿Por causa de tu vocabulario obsceno? ¿Por causa de tus actitudes inapropiadas? ¿Por qué te rechazan? ¿Porque eres muy deshonesto y le robas a la gente el dinero? ¿Por qué te rechaza la gente? ¿O te rechazan porque llevas el reino de Dios a los demás y les hablas a tiempo y destiempo acerca del poder y la sabiduría de Dios? ¿Tú lo reconoces en tu vida profundamente? ¿Está trabajando en ti, el poder y la sabiduría de Dios? No nos cansemos de escuchar y de aceptar la palabra de Dios en nuestra vida para que el mensaje llegue a los demás. Tiene que estar primero en nosotros. Dios no tiene voz, pero tiene la de nosotros. Y nosotros somos sus alumnos de Jesús. Y Él es nuestro discípulo, es nuestro maestro.
y nosotros lo imitamos y lo seguimos a donde quiera que Él nos dirija en esta vida, en la misión que Él nos ha encomendado. No se desanimen, sigan adelante, carguen con su cruz, la cruz del rechazo de sus hijos, de su familia, de las personas que supuestamente tienen que escuchar la palabra de Dios, de los líderes políticos, de tantas personas que rechazamos, unos voluntariamente y otros involuntariamente, la propuesta de salvación. El reino de los cielos, dice Jesús cuando empieza su evangelio de San Marcos, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en él. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.